desarrollando uno por uno los objetivos. El primero es definir qué son los neurotransmisores y hacer un poco de énfasis en acetilcolina, noradrenalina. Segundo, explicar, describir cómo actúa la proteína G, que la saben ya además. Vienen las catecolaminas, cómo se forman, su catabolismo, etcétera. El metabolismo del óxido nítrico y toda la acción del óxido nítrico y un poco de la cascada de la rodopsina en el ciclo visual. Bien, lo primero que hay que hacer es definir qué es un neurotransmisor. Y aquí tenemos una definición de los neurotransmisores. Es muy parecida a la definición de las hormonas y la línea divisoria entre neurotransmisores y hormonas es muy delgada y prácticamente casi no existe porque se consideran a muchos productos similares a los neurotransmisores. La única diferencia está en que los neurotransmisores son sintetizados en neuronas, pero son sustancias químicas que son liberadas o formadas en una molécula y actúan en otra molécula, lo mismo que era la definición de las hormonas. La única diferencia exclusivamente es que están sintetizadas en neuronas tanto del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico. Estas hormonas para su liberación dependen de canales de calcio, son los neurotransmisores que se van a acumular en vesículas. Una vez que las vesículas y el voltaje se ha cambiado, pasan a la hendidura sináptica y en la hendidura sináptica hacen un acúmulo de ellos hasta buscar sus receptores. Sus receptores están en la célula postsináptica o botón dendrítico que se llama, y luego vuelven y retornan a la célula que le dio origen. Esas son las características más comunes de los neurotransmisores. Liberarlas desde los botones axonales o varicosidades terminales. El sistema nervioso está antes de las hormonas hipofisiarias y tenemos que hay una especie de interrelación muy estrecha entre lo que es neurotransmisión y hormonas. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, la corteza cerebral, el hipotálamo, la hipófisis, los glándulos objetivos y el eje hipotálamo hipofisiario. Fíjense que a la corteza llegan estímulos de todo tipo, estímulos externos, activan al hipotálamo. El hipotálamo libera neurotransmisores que son la mayor parte péptidos, actúan, o perdón, puntos extrahipotalámicos del cerebro, liberan neurotransmisores que van al hipotálamo, el hipotálamo libera neurohormonas que actúan en la hipófisis libera hormonas que actúan en la glándula objetivo y ahí tenemos la respuesta. Y este se llama el eje hipotálamo hipofisiario y la corteza cerebral que debería anexarse a este eje por la formación de neurotransmisores que van a activar al hipotálamo y a las otras estructuras. Los neurotransmisores se clasifican de diferentes maneras. Algunos autores clasifican por tamaño, es decir, moléculas grandes, moléculas pequeñas, por estructura química, ya sean aminas biógenas, aminoácidos, péptidos, etcétera, y por su origen. Entonces tienen diferentes maneras de clasificar a los neurotransmisores, por tamaño, por estructura química, por origen. Fíjense la red tan intrincada de una célula nerviosa que libera transmisores. Aquí tenemos una pequeña ventana, esta ventana que está acá, y va a liberar neurotransmisores hacia el espacio postsináptico, al espacio, a la hendidura sináptica y es captada por otros. Y fíjense esa red intrincada que existe entre neuronas y neuronas para que la comunicación sea exacta. Tenemos muchos neurotransmisores en el sistema nervioso central. Algunas son moléculas pequeñas, otras hemos dicho moléculas grandes, algunos son péptidos. Entre los aminoácidos que actúan como neurotransmisores, tenemos, no cabe duda, al GABA. Es un aminoácido no proteico, es el aminoácido GABA, es el inhibidor por excelencia. Glicina es un aminoácido proteico, glutamato, aspartato son proteicos que actúan como neurotransmisores, unos de ellos o la mayor parte de ellos como excitadores. Y tenemos a la taurina, otro aminoácido que es también excitador y es un aminoácido no proteico.
Las aminas biógenas tenemos acetilcolina, dopamina, noradrenalina, adrenalina, serotonina, histamina, todas son aminas biógenas porque en su composición tienen un grupo nitrogenado. Los nucleótidos que van a actuar como neurotransmisores, la adenosina y el ATP. Otros que actúan, fíjense la cantidad de neurotransmisores y la correlación que hay con las hormonas, el óxido nítrico, el monóxido de carbono. También actúan los péptidos opioides, beta-endorfinas, dinorfinas, etcétera, neurohipofisiarios, vasopresinos, citosina, quisininas como la sustancia P, la casinina, la neurocinina y otros que tenemos en un gran número. Hay más de 40 entonces neurotransmisores en el sistema nervioso central. Secretina, péptido intestinal bajoactivo, el glucagón, fíjense, que es una hormona, también está metido aquí, neuropéptido Y, somatostatina, colecistoquinina, que es otra hormona, que algunas de ellas no se ha descubierto su acción en el sistema nervioso central, pero que están inmersas como neurotransmisores que se han encontrado en estas áreas. Hay neurotransmisores peptídicos que están en regiones neuroendocrinas en el cerebro y regulan respuestas complejas al estrés, están involucrados en la percepción del dolor y la temperatura y no en otras actividades. Tenemos aquí que hay neurotransmisores y cotransmisores en el sistema nervioso autónomo. Fíjense, tenemos acetilcolina, noradrenalina, dopamina, adenosina, óxido nítrico, GABA, neuropéptido Y, sustancia P, etcétera, cada una con sus habilidades y con la actividad que hacen y dónde se van a encontrar. La distribución anatómica de los neurotransmisores en el sistema nervioso autónomo está dado que hay fibras nerviosas que salen de la columna cervical, hay fibras nerviosas que salen de la parte torácica y fibras nerviosas que salen de la parte pélvica. Todas ellas hacen escala, estas fibras, en los ganglios y tienen acetilcolina como neurotransmisor. Luego la acetilcolina se dirige a otra neurona para hacer contacto y si utiliza acetilcolina en ese sector, en su actividad que tiene en el músculo, por decir, cardíaco, liso, etcétera, el neurotransmisor es la acetilcolina y tiene una actividad parasimpática. En el simpático, en las glándulas sudoríparas, a pesar de que el simpático utiliza noradrenalina, en las glándulas sudoríparas utiliza acetilcolina. El simpático como tal, ya en músculos que estamos viendo cardíaco liso, al contrario del parasimpático, células ganglionares, terminaciones nerviosas, utilizan noradrenalina. Y en el simpático, el músculo liso vascular utiliza dopamina, acetilcolina inicialmente en los ganglios y luego dopamina. Por último, en la médula suprarrenal tenemos acetilcolina como el neurotransmisor que activa, luego se libera adrenalina y en la parte del músculo esquelético tenemos acetilcolina directa que va a actuar. Entonces, uno de los neurotransmisores más importantes para nosotros es la acetilcolina y la otra, la noradrenalina. Aquí vemos que el sistema nervioso central tenemos dos áreas importantes, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, que constituyen la parte del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso simpático tiene una acción excitante, el sistema nervioso parasimpático una acción relajante. Y tenemos comparación en la acción que tienen unos con otros, contraria como tal. En el sistema nervioso simpático, la pupila se dilata. Todo lo que actúa en el simpático dilata la pupila. En el parasimpático, la pupila se contrae. Entonces, una actividad enteramente parasimpática, la contracción de la pupila. El corazón con el simpático acelera el ritmo cardíaco. El parasimpático enlentece el ritmo cardíaco. En el estómago, el simpático inhibe la digestión. En el parasimpático estimula la digestión. En el hígado estimula la secreción de glucosa por el hígado y el parasimpático no tiene una acción directa en el hígado, pero estimula la vesícula biliar. En la glándula suprarrenal estimula la secreción de adrenalina, noradrenalina. En el riñón relaja la vejiga, estimula la eyaculación en el varón, el simpático, y el parasimpático contrae la vejiga y estimula la erección de los órganos sexuales. Entonces, fíjense las acciones que tienen tanto el simpático y el parasimpático y su
división está exclusivamente por la localización anatómica de sus fibras. He dicho, el simpático ocupa toda la parte torácica y algo de la lumbar, y el parasimpático la parte sacral y la parte cervical. Tenemos aquí los neurotransmisores más importantes entonces, y uno de ellos la acetilcolina. La acetilcolina se localiza en el cerebro, en la médula suprarrenal, cuando es el parasimpático, y tiene acciones excitatorias en las sinapsis musculares, inhibe el corazón. Los desórdenes asociados produce, cuando hay un déficit de la acetilcolina, parálisis por el curare, que es una sustancia tóxica, y por la toxina del botulismo también produce parálisis. Tiene exceso de contracciones musculares de la viuda negra, que produce una gran cantidad de acetilcolina. La dopamina se encuentra en el cerebro, tiene una acción inhibitoria y sus defectos o desórdenes están relacionados con el Parkinson, rigidez y temblor. Las endorfinas se encuentran en el cerebro, médula, tiene una acción inhibitoria menos en hipocampo, y sus acciones propias hacia el sistema nervioso no están todo identificadas, pero se asocia con la disminución del dolor. El GABA se encuentra en cerebro, médula, es un principal neurotransmisor inhibidor. Su déficit del GABA causa deterioro mental y convulsiones. La noradrenalina se encuentra en el cerebro, su acción es excitatoria y su déficit produce depresión. Entonces, fíjense, tenemos 4 neurotransmisores que son importantes y los vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. La serotonina más tiene una acción excitatoria. Bien, la acetilcolina, el primero, la acetilcolina es una amina biógena. Es un éster reversible del ácido acético con colina. Esto significa que participa acetilcoenzima y se une con azúcar alcohol que se llama colina para formar acetilcolina. Es un agonista colinérgico, activa todas las fibras que tienen acetilcolina como neurotransmisor. Es un neurotransmisor parasimpático y simpático en músculo estriado y algunas localizaciones en el sistema nervioso central. Produce vasodilatación e hipotensión. Es hidrolizado por una enzima que se encuentra en el plasma, que es la acetilcolinesterasa, y también en las hendiduras sinápticas. Tiene muchos derivados sintéticos. Hoy por hoy se utilizan como unos 5 derivados sintéticos, sobre todo para calmar el dolor visceral. Hay unos compuestos que se llaman escopolamina, bromuro de iosiamina, etcétera, que son análogos sintéticos de la acetilcolina. Tenemos también que actúan sobre receptores muscarínicos, M1, M2, M3, y nicotínicos, N por las neuronas y NM por el músculo. La acetilcolina tiene 4 fases que hay que entenderlas bien: la síntesis, su almacenamiento, su liberación y su degradación. Si vemos en el dibujo primero, aquí tenemos una neurona colinérgica, y esta colinérgica tiene su botón axonal. Aquí tenemos el axón terminal, y para que se forme la acetilcolina necesita salir acetilcoenzima de la mitocondria y juntarse con colina. La colina ingresa junto con el sodio, ingresa a través de un transportador que hace que sea un sistema mixto con los dos que ingresan, un simportador. Aquí el compuesto que inhibe este ingreso de la colina se llama hemicolinio. Alguna vez se ha utilizado este medicamento porque es un fármaco para inhibir la acción de la acetilcolina, pero es muy tóxico, demasiado tóxico, y se ha dejado de utilizar. Este hemicolinio bloqueaba los canales de ingreso sodio-colina y impedía que ingrese la colina. Al no haber colina, no se formaba obviamente acetilcolina. Luego viene la acetilcolinesterasa, que forma a la acetilcolina, y la acetilcolina inmediatamente se almacena en vesículas y se almacena junto con ATP y junto con fosfatos y con algunos neuropéptidos. Neuropéptido Y también acompañan el almacenamiento. Se encontró un medicamento que impedía el almacenamiento de la acetilcolina formada y se llamaba Besamicol. Este medicamento tampoco se utiliza, excepto experimentalmente. Luego, la vesícula que se ha formado almacenando la acetilcolina
es inducida su liberación por el calcio. El aumento del calcio, de la concentración de calcio, hace que migre esta vesícula hacia la hendidura sináptica y se pueda liberar la acetilcolina junto con los otros compuestos hacia la hendidura sináptica. Ahí está esperando la acetilcolinesterasa, que es una enzima que la degrada, y también la acetilcolina tiene varios caminos. Uno de ellos, buscar a sus receptores, que se llaman colineceptores, y el otro, volver a la misma neurona que le dio origen a través de receptores presinápticos, porque estos serían receptores postsinápticos. Vuelve junto o vuelve a veces con el sodio o a veces sola al interior de la neurona que le dio origen. Su retorno, su recaptación es un 80% aproximadamente, como ocurre con muchas hormonas y como ocurre con muchos neurotransmisores. Pero si no retorna, la acetilcolina se queda en la hendidura sináptica, busca sus receptores y empieza la teoría de acción de los receptores. A mayor ocupación de receptores, mayor acción del neurotransmisor o de la hormona. Y aquí tenemos la enzima que la degrada, la acetilcolinesterasa, que convierte en colina y acetato activo o acetato libre para que vuelvan a formar más adelante el compuesto. La colina retorna también hacia el interior y tenemos otra vuelta a colina. El acetato no retorna porque el acetato se forma en la mitocondria, es la acetilcoenzima la que va a estar constantemente formando. Fíjense que la botulina, la toxina de la botulina, inhibe a la liberación de noradrenalina, o digo de acetilcolina. Al no haber acetilcolina, no hay la acción que promueve y se produzca una parálisis de los músculos, si es sobre todo la acción de la acetilcolina en el sistema neuromuscular. Ahora, viendo la síntesis, volvemos a lo mismo. La colina más acetilcolina, más acetilcoenzima, se convierte en acetilcolina. Ahí interviene la enzima colina acetiltransferasa. El sodio regula el ingreso de colina. El hemicolinium altera el transporte de la colina. Una vez que se ha formado acetilcolina gracias a la enzima colina acetiltransferasa, se almacena en vesículas, hemos dicho, junto con ATP y una proteína que se llama vesiculina y algunos otros compuestos más. Utiliza un sistema antiportador con protones, su ingreso es bloqueado por el besamicol. Su liberación por potencial de acción generado por el ingreso de calcio. El calcio genera un potencial de acción que hace que las fibras que están agarrando a las vesículas, particularmente de actina y miosina, se muevan para llegar a la hendidura sináptica, donde es expulsada la acetilcolina por exocitosis. Es regulada también por algunas otras proteínas como es el SNAP, y también bloquea la liberación de esto es la toxina botulínica. El Botox famoso que se utiliza para producir parálisis de los músculos y en estética particularmente, lo único que hace es impedir la liberación de acetilcolina hacia la hendidura sináptica. Una vez que está en la hendidura sináptica, hemos dicho, busca sus receptores y aquí el autor nos dice 50% reingresa a la terminal, pero a veces es mucho más, hace un 60, 70, 80% a la terminal presináptica por receptores presinápticos y es metabolizada por la acetilcolinesterasa. Hay compuestos que inhiben a la acetilcolinesterasa e impiden el metabolismo de la acetilcolina. Esa es la forma entonces en que debe reconocerse cómo actúa la acetilcolina, cómo se sintetiza, su almacenamiento, su liberación y su degradación. Los receptores de la acetilcolina son dos, hemos dicho, receptores muscarínicos y receptores nicotínicos. Los receptores muscarínicos están acoplados a la proteína G, por lo tanto son receptores de tipo 2. En cambio, los receptores nicotínicos están relacionados con receptores de tipo 1 y actúan como canales iónicos. Promueven el movimiento de los iones, particularmente de sodio, pero también pueden mover un poquito el calcio. Entonces, tenemos dos tipos de receptores para la acetilcolina, muscarínicos, que se clasifican como E1, M2, M3, particularmente por su localización, y nicotínicos como NN o NM. Nicotínicos son receptores de tipo 1, funcionan como canales iónicos, y los muscarínicos son metabotrópicos porque actúan a través de la proteína G. Veamos un poquito de los receptores muscarínicos. Son colinoceptores, son los más conocidos y están asociados a la proteína G o son de receptores de tipo 2.
consiste en una familia de 7 segmentos transmembrana que pueden inhibir o activar algunas enzimas, inhiben a la adenilato ciclasa o activan a la fosfolipasa C. El M1, fíjense, los receptores muscarínicos M1 son GQ, proteína GQ, y la proteína GQ aumenta la acción de la fosfolipasa C, lo que promueve un gran aumento de los compuestos mensajeros como el IP3 y el diacilglicerol y hacen que se eleve el calcio intracelular. El M2 es GI. GI significa que inhibe la adenilato ciclasa y abre canales de potasio. El M3 es GQ, aumenta la fosfolipasa C. Fíjense que lo predomina en los muscarínicos es GQ, el aumento de la fosfolipasa C, y con ello el aumento del IP3 y el diacilglicerol y el ingreso o la liberación de calcio para todas las actividades que tienen que hacerse internamente. Bien. Los receptores nicotínicos son receptores de tipo 1, hemos dicho, actúan como canales iónicos para su ligación con canales de sodio. Consisten en 4 subunidades. Los receptores muscarínicos eran 7 hélices o un compuesto de 7 hélices. Los receptores nicotínicos tienen subunidades, por lo tanto son proteínas tetraméricas. Estas subunidades algunos autores los llaman alfa, beta, epsilon, delta. Cada subunidad posee 4 segmentos transmembrana. La acetilcolina se une a las subunidades alfa al activarse su receptor y también promueve el ingreso, hemos dicho, de sodio y de calcio. Y se pueden crear anticuerpos contra los receptores nicotínicos en una enfermedad que se llama miastenia gravis. La miastenia gravis es una enfermedad que anula los receptores nicotínicos para acetilcolina o como tal impide y produce una parálisis. Esta miastenia gravis es una enfermedad que puede estar asociada a algunas lesiones tumorales como son los timomas. Los timomas son tumores del timo que cursan con miastenia gravis porque se han creado anticuerpos contra receptores nicotínicos. Aquí vemos la acetilcolina y los sitios de unión, estas son las subunidades, este es fuera de la membrana, este es dentro de la membrana, las subunidades son estructurales, ocupan toda la membrana, viene la acetilcolina, es reconocida por las subunidades alfa e inmediatamente el canal que estaba cerrado se abre y empieza a ingresar el sodio o ingresa el potasio. La mayor parte de las veces ingresa sodio, pero depende de algunas células para que ingrese potasio. Luego viene la parte de la acción que tiene y por último la desensibilización, ya no actúa más la acetilcolina, se vuelven a cerrar los canales, se pierde la acetilcolina y todo se vuelve un ciclo. Bien, tenemos independiente de la acetilcolina varios neurotransmisores que corresponden a las catecolaminas y entre ellos tenemos la dopamina, noradrenalina y adrenalina. Las catecolaminas son neurotransmisores que llegan a la sangre, tienen una estructura catecol, significa una estructura aromática derivada del fenol y una amina más. Son sintetizadas por una vía común partiendo de la tirosina, la cual se hidroxila en el anillo fenólico por medio de la tirosina hidroxilasa, consume oxígeno, genera una molécula de agua y utiliza como cofactor en esta reacción a la bihidropterina o BH4. Aquí tenemos la tirosina. La tirosina hay que recordar que viene de la fenilalanina. La tirosina no se forma exclusivamente en el cuerpo, sino que depende de la fenilalanina, que es un aminoácido esencial, y forma la tirosina por hidroxilación. La tirosina es la fenilalanina hidroxilada. Luego la tirosina se vuelve a hidroxilar. Aquí tenemos otro oxidrilo que ingresa y gracias a la tirosina hidroxilasa, que ya es parte del sistema de formación de las catecolaminas, y utiliza tetrahidrosterina o la bihidrosterina como cofactor. Se forma un compuesto que se llama dopa y la dopa significa dihidroxifenilalanina porque provenía de la fenilanina y doblemente está hidroxilada. Dihidroxifenilalanina es el nombre de la dopa y se conoce más como dopa. La dopa se descarboxila, pierde CO2 y se convierte en dopamina. La dopamina es un compuesto muy similar, solamente que no tiene este grupo de acá, de la dopa. Este grupo se ha perdido, se ha descarboxilado, ha salido como CO2 y la dopamina es igual que la dopa, pero sin este grupo
de carboxilo. La dopamina es catalizada por la dopamina beta hidroxilasa que le introduce un oxidilo en la posición beta del carbón. Es el carbón alfa, el carbón beta y la beta hidroxilasa ingresa oxígeno, sale una molécula de agua y se forma un OH en el carbono beta de la dopamina para llamarse el compuesto noradrenalina. En Estados Unidos se conoce como norepinefrina, pero en Sudamérica se conoce como noradrenalina. La noradrenalina es catalizada por una metiltransferasa y esta metiltransferasa recurre a la adenosinmetionina donador de metilos para que ésta salga como homocisteína y en ese proceso esta enzima introduce un metilo y si se fijan aquí el metilo está introducido en la estructura abierta, no en el ciclo, pegada al nitrógeno. Ahí está el metilo y este compuesto se llama adrenalina. Volvemos a ver entonces las catecolaminas, parten de la enzima tirosina, la tirosina se convierte en dopa, la dopa en dopamina, la dopamina en noradrenalina y la noradrenalina en adrenalina. Esa es la forma que tienen que recordar y acordarse toda su vida. Para que la tirosina se convierta en dopa, participa la tirosina hidroxilasa. Para que la dopa se convierta en dopamina, la dopa descarboxilasa. Y para que la dopamina se convierta en noradrenalina, la dopamina beta hidroxilasa, algunos llaman también oxidasa. Y para que la noradrenalina se convierta en adrenalina, se necesita la enzima feniletanolamina metiltransferasa y se convierte en adrenalina. Este proceso de conversión de noradrenalina a adrenalina se realiza exclusivamente en la médula suprarrenal, por lo tanto, la adrenalina es formada exclusivamente en la médula suprarrenal. Obviamente sale a la sangre y busca receptores adrenérgicos y tiene su acción muy fuerte. Bien, la aminoácido aromática carboxilasa, dopa descarboxilasa, cataliza la conversión de dopa a dopamina. Esta enzima requiere de fosfato dipiridoxal para su actividad. Hay que acordarse de esto porque esta vitamina, la B6, es importante en todo el sistema nervioso. La dopamina beta-hidroxilasa cataliza la conversión de dopamina a noradrenalina y se requiere vitamina C y oxígeno como reactantes. Agua y ascorbato son sus productos. Por lo tanto, debe estar participando la vitamina C y aquí debe participar la vitamina B6. La feniletanolamina metiltransferasa cataliza la conversión de noradrenalina en adrenalina por metilación en el nitrógeno. Bien, vemos las mismas características de la noradrenalina en cuanto a su síntesis, almacenamiento, liberación y degradación, muy parecido a lo que era la acetilcolina. Decimos, la tirosina se convierte en dopa. La enzima que actúa es tirosina hidroxilasa dependiente de sodio, bloqueado por un medicamento que se llama metirosina. La dopa se convierte en dopamina, gracias a la dopa descarboxilasa que requiere fosfato de piridoxal. Es inhibida por un fármaco que se llama bencinarida. Estos fármacos son particularmente de experimentación, no son muy útiles en la práctica clínica. La dopamina se almacena en vesículas y la dopamina se va a convertir en noradrenalina. La dopamina beta-hidroxilasa requiere de cobre y vitamina C y es inhibida por el disulfiram. El disulfiram es un medicamento disuasivo del alcohol, es decir, que evita que la persona tome alcohol, porque va a tener acciones en el sistema nervioso central y va a conducir a vómitos cada vez que el paciente tome alcohol. El almacenamiento de la noradrenalina se lleva a cabo en vesículas que utiliza un transportador para ingresar a esas vesículas. Es bloqueado el transportador por la reserpina. La reserpina también es un medicamento que hoy por hoy ya no se usa. Antiguamente se utilizaba para tratar la hipertensión, pero la reserpina produce un proceso degradativo, anula varias estructuras del sistema nervioso central y a la gente porque inducía al suicidio a los pacientes. Hoy por hoy no se utiliza. Se almacena la noradrenalina junto con ATP, junto con otros compuestos y con cromogranina. Para su liberación se requiere lo mismo, que haya un potencial de acción generado por el calcio. Es expulsada por exocitosis junto con el neuropéptido Y que se acumula también y ATP y es regulada por la proteína SNAP, que es una proteína asociada a los sinaptosomas, así se llama para que sea regulada o no.
En su degradación, 80-90% reingresa a la terminación presináptica, vuelve a través de la recaptación y actúa en sus receptores. Y una vez que actúa, es empezar a metabolizar, a transformar compuestos que ya no son activos. Los receptores adrenérgicos tenemos alfas y betas. Los receptores alfas tienen una acción alfa 1, alfa 2, los betas tienen receptores beta 1, beta 2, inclusive se han descubierto más beta 3, etcétera, etcétera. Están relacionados con vasoconstricción, los alfas, y con sedación en el simpático, los betas sobre todo con efecto cardíaco y relajación de músculos, los beta 2 del músculo isobronquial. La localización pre y postsináptica de receptores alfa-adrenérgicos, tenemos la vesícula sináptica, los receptores alfa-adrenérgicos están en la neurona postsináptica, viene la noradrenalina, busca estos receptores, hay un compuesto que bloquea a los receptores presinápticos que se llama dexmedetomidina, que no se utiliza tampoco, excepto en parte experimental, y se produce un feedback negativo o un retorno de la noradrenalina hacia la célula que le dio origen. ¿Qué pasa cuando ocupan los receptores? Porque también son receptores ligados a la proteína G. Los receptores alfa 1 actúan como proteína GQ, por lo tanto, activan a la fosfolipasa C, aumentan el IP3, el diacilglicerol y obviamente el calcio. Los receptores alfa 2 actúan como proteína GI inhibidora, inhiben a la adeninato ciclasa y disminuyen el AMP cíclico. Los receptores beta 1, beta 2, beta 3 actúan como lo mismo, son receptores GS, es decir, activan a la proteína GS, por lo tanto, aumentan el AMP cíclico. Los tres tipos de receptores, beta 1, beta 2, beta 3, aumentan el AMP cíclico. El alfa 2 disminuye el AMP cíclico y el alfa 1 tiene que ver con el calcio. Eso es fácil de recordar entonces. Beta 1, beta 2, beta 3 aumentan el AMP cíclico porque estimulan a la adenilato ciclasa. En cambio, el alfa 2 inhibe la adenilato ciclasa, baja el AMP cíclico y la proteína o el receptor aislado es la alfa 1 que actúa como proteína GQ que activa la fosfolipasa C y forma IP3 y aumenta el calcio. Aquí tenemos algunos tejidos y algunas acciones por los receptores. Los alfa 1 se encuentran en la mayor parte del músculo liso vascular, el que está inervado, y el músculo dilatador pupilar, también el músculo liso pilomotor en la próstata y en el corazón. En el músculo liso vascular produce el alfa 1 contracción. En el músculo dilatador pupilar produce contracción, dilata la pupila en una acción extraordinariamente idéntica a la del simpático por alfa 1. En el músculo liso pilomotor, la piloerección, en la próstata, contracción de la próstata, del corazón aumenta la fuerza de contracción o tiene un efecto ionotrópico positivo. Los alfa 2, ya habíamos dicho cómo actuaban, bloqueando al AMP cíclico, se encuentran su acción en las plaquetas, terminaciones nerviosas adrenérgicas, colinérgicas y algunos músculos lisos vasculares. En las plaquetas promueven la agregación de las plaquetas, inhiben la liberación del neurotransmisor en las terminaciones nerviosas y algunos músculos lisos vasculares se contraen con la alfa 2. Bien, de los alfas tenemos entonces alfa 2 se subdividen en varios grupos, alfa 2A, alfa 2B, alfa 2C, alfa 2D, que no se sabe su acción de ellos. Y fíjense, el alfa 2 alfa participa en anestesia, analgesia, simpaticolisis, sedación, hipnosis y cognición. El alfa 2B en hipertensión, el alfa 2C en ansiolisis, quita la ansiedad y participa en la supresión de las drogas. Los receptores beta, hemos dicho que van a ser también relacionados con la proteína G y hay que recordar que la proteína G es una proteína que es transmembrana y tiene 7 hélices y va a actuar según active o inhibe a las enzimas adenilato ciclasa, guanilato ciclasa, fosfolipasa C o abre o cierra canales. Tenemos que
los receptores beta 1 localizados en los lipocitos y en el corazón tienen una acción interesante. En las células adiposas inhiben la lipólisis, los beta 1, y en el corazón aumentan la fuerza y frecuencia de la contracción. Acuérdense que son AMP cíclicos positivos muy grandes. Aumentan la fuerza, aumentan la contracción. Son compuestos inotrópicos y cronotrópicos y dromotrópicos. En el músculo liso vascular respiratorio uterino promueven la relajación del músculo liso y en el músculo esquelético el beta 2 promueve la captación de potasio. Acuérdense que la insulina también promovía la captación de potasio y el beta 2 adrenérgico también promueve la captación de potasio. En el hígado humano y en los lipocitos se han descubierto algunos beta 3 que activan la glucogenólisis y activan la lipólisis. Entonces, fíjense que hay varias contradicciones en la misma localización del beta 1. En adipocitos inhibe la lipólisis, pero en hígado y en adipocitos la beta 3 activa la lipólisis. Eso hay que recordar, por favor. Todos actúan a través del AMP cíclico B1, B2, B3, pero tienen diferentes acciones por el sitio donde se localizan. Aquí tenemos algunos sitios y algunas acciones y una comparación entre lo que son los beta-adrenérgicos y los alfa-adrenérgicos. Los beta-adrenérgicos tienen proteína GS, los adrenérgicos, alfa-adrenérgicos, la GQ, activan la adeninatociclasa, esto activa la fosfolipasa C, y todo lo que significa la adeninatociclasa con la fosforilación y el IP3 también con activación de proteínquinasas, liberación de calcio y vasoconstrictor. Bien, aquí tenemos algunos receptores adrenérgicos beta 1 por su localización y beta 2 por su localización y el efecto que producen. En el corazón son donde más actúan los beta 1 y beta 2. A nivel del nódulo sinoauricular aumentan la frecuencia cardíaca, son cronotrópicos positivos. A nivel del nódulo auriculoventricular aumentan la velocidad de conducción, son dromotrópicos. A nivel de las aurículas aumentan la contractibilidad y son inotrópicos. Entonces, los beta 1, beta 2 en el corazón son cronotrópicos positivos, dromotrópicos positivos e inotrópicos positivos. Aumentan la frecuencia, aumentan la conducción y aumentan la fuerza de contracción. En los ventrículos aumenta la contractibilidad, muy parecido a todos ellos. En las arterias, fíjense, los beta 2 producen vasodilatación, en las venas también vasodilatación. En el músculo esquelético aumenta la contractibilidad, producen captación de potasio. En el hígado, los beta 2 promueven la glucogenólisis y la gluconeogénesis. En el páncreas, los beta 2 aumentan la secreción de insulina y glucagón. En las células grasas promueven por beta 1 la lipólisis. En los bronquios, la broncodilatación. En el riñón, la liberación de renina por la beta 1. Y los beta 2 en la vesícula, vejiga urinaria y útero y gastrointestinal producen relajación entre ellos. Y las terminaciones nerviosas beta 2 promueven la liberación de noradrenalina. En las glándulas paratiroideas aumenta la secreción de hormona paratiroidea y en la glándula tiroidea la beta 2 promueve la conversión de T4 en T3. Si se fijan, es algo extraordinario, es complejo, ninguna de las acciones puede ser similar, va a depender de la localización del tejido en el que está actuando, va a depender del tipo de receptor, si es beta 1 o beta 2, y va a producir en algunos casos efectos contrarios por la localización del receptor. Metabolismo de la proteína G, hemos dicho, es una estructura heterotrimérica, posee 7 segmentos de membrana y activa, aquí está la GTP, activa la adeninatociclasa en este caso y convierte el ATP en AMP cíclico y el AMP cíclico cumple sus funciones. La proteína G se une e hidroliza al GTP, pero la proteína G tiene subunidades alfa, beta, gamma. La subunidad alfa tiene actividad catalítica, es la que se une al GDP y permanece inactiva. Siguiendo la interacción del receptor
en su estructura heterotrimética, el GTP cambia a GDP, disocia la estructura y actúa sobre su proteína blanco. Eso se lo ha visto mucho en la práctica y todo el mundo conoce esta parte. Los tipos de proteínas G. Existen más de 40 proteínas G, pero en bioquímica solo se enseñan 4 o 5, que son las más útiles, y es las que tienen que conocer ustedes. La proteína GS, que es estimulante, activa a su transductor, que es la acetilcolina, y tiene un efecto positivo porque aumenta el AMP cíclico. La proteína GI también va a activar a la adenylatociclasa. La proteína GQ o llamada GPLC también, por lo que activa la fosfolipasa C, pero más la conocemos como GQ, activa esta enzima fosfolipasa C, tiene una acción positiva. Otra que activa también a la fosfolipasa A2. Y por último tenemos la proteína GK o GII que activa canales de potasio. Vuelvo a decir, hay muchísimas proteínas G y aquí solamente vemos unas cuantas. Hay muchas proteínas G sobre las que van a actuar también algunos fármacos. En las proteínas G, entonces, estimuladora activa la adenylatociclasa, la GI inhibidora inhibe la adenylatociclasa y a la vez activa la fosfodiesterasa, que ese es otro punto importante acá. La GPLC o GQ activa la fosfolipasa C y la fosfolipasa C tiene que ver una relación con la acción de la fosfolipasa A2 también. Y los IIK o IIC regulan canales de potasio y canales de calcio. Según cómo se active esa proteína G, va a tener una acción o una respuesta fisiológica. Aquí tenemos, viene el inductor del receptor, inmediatamente la proteína G con sus 3 subunidades, alfa, beta, gamma. La alfa actúa como enzima, convierte el GTP en GDP y el GDP en GTP. Y como estamos viendo, va a activar a la fosfolipasa C. La fosfolipasa va a un fosfolípido de membrana y saca de ese fosfolípido al inositol trifosfato y al diacilglicerol. El inositol trifosfato se dirige al retículo endoplásmico, libera el calcio de ese sector y el diacilglicerol utiliza la proteína sinasa C para fosforilar las proteínas y esa es la acción o la actividad de la proteína GQ. Un neurotransmisor que es importante también es la dopamina dentro de las catecolaminas. La dopamina es un neurotransmisor sintetizado en el organismo a partir del aminoácido tirosina. Sigue el mismo camino que hemos visto de la tirosina. Las neuronas que contienen dopamina se encuentran en varias zonas del cerebro, en el hipotálamo, la sustancia negra, en núcleo estriado, negro y estriado, en la corteza cerebral, en el sistema límbico, en las amígdalas cerebrales, etcétera, etcétera. Tenemos dopamina en grandes cantidades en el cerebro. Bien, la dopamina está relacionada con funciones motrices, con las emociones y los sentimientos de placer. También controla el sistema retiniano y los sistemas encargados de activar los centros responsables de la actividad motora, así como regular ciertas secreciones hormonales. La dopamina inhibe la liberación de prolactina. Aquí tenemos la dopamina con sus vías, que van a ser una vía hacia el núcleo caudado, otra vía hacia el putamen, otra vía hacia la corteza cerebral, al núcleo accumbens, y aquí tenemos la vía mesolímbica y la vía mesocortical, la mesocortical y la mesolímbica. En la dopamina tenemos que tener dos cosas. El exceso de dopamina produce esquizofrenia y la falta de dopamina produce Parkinson. Entonces, las alteraciones de la transmisión dopaminérgica en la vía mesocortical pueden mediar síntomas cognitivos, especialmente síntomas negativos de la esquizofrenia. El aumento de la concentración de dopamina juega un rol importante en la patogénesis de los síntomas también positivos en la esquizofrenia. Está muy metida en la esquizofrenia. La falta de dopamina en la vía nigroestriada tiene un rol protagónico en la enfermedad de Parkinson. Tenemos entonces el exceso esquizofrenia y el defecto Parkinson. Bien, la enfermedad de Parkinson se debe a la degeneración de la vía dopaminérgica nigroestriada y se caracteriza por el déficit de dopamina.
Deprenil es un medicamento que hoy por hoy se utiliza para tratar el Parkinson, inhibe a la MAO-B y aumenta la dopamina, porque la MAO-B es la que cataboliza la dopamina. Al inhibir a la enzima que cataboliza, aumenta la dopamina y es el objetivo del tratamiento de la enfermedad Parkinson. Pero hoy por hoy el Parkinson se trata con muchísimos otros medicamentos, no solamente con Deprenil, e inclusive con cirugía. Se hacen cirugías de trasplante de algunas partes del sistema nervioso central a otras, inclusive a la médula espinal, etcétera, etcétera, etcétera. Las drogas antiesquizofrénicas son antagonistas de los receptores D2, bloquean a dichos receptores. Las antiesquizofrénicas tienen que oponerse a la acción excedente de dopamina y bloquean receptores D2. La dopamina dentro de sus receptores alteran la actividad de la adenilato ciclasa. Los receptores D1 activan a la adenilato ciclasa y los receptores D2 inhiben a la adenilato ciclasa. Antes se consideraban receptores D2, D3, D4, D5 separados, pero hoy se aglutinan en solo dos grandes grupos de receptores, D1 y D2. El D1 contiene el D3 y el D4 y el D2 contiene a la D5 antigua. Estos activan a la ciclasa, por lo tanto aumentan el AMP cíclico y estos otros la inhiben, bajan el AMP cíclico y es catabolizada la dopamina por las enzimas oxidasas monoaminoxidasa de tipo A y B y la COMT o la catecol o metiltransferasa. Tenemos entonces la antigua nomenclatura, vuelvo a decir, D1, D2, D3, D4, D5, la actual D1, receptores de tipo D1 y todo el resto receptores de tipo 2, D2. Bien. Tenemos aquí lo mismo de la proteína G estimuladora, la proteína G inhibidora y su acción sobre el AMP cíclico. Tenemos aquí la dopa, que se ha formado dopamina. La dopamina se almacena en vesículas, sale a la hendidura sináptica, busca sus receptores de 1, de 2, etcétera. Algunos activan, hemos dicho, la fosfolipasa C, etcétera. Y tenemos que retorna. Lo que más nos importa es la recaptación, además de la acción que tiene a nivel de los receptores, la recaptación de la dopamina. La cocaína aumenta la concentración de dopamina en el espacio sináptico al inhibir la recaptación del neurotransmisor. Ese es un efecto que lo vemos en pacientes que son drogadictos y que consumen cocaína. Esos pacientes que consumen cocaína tienen mucha dopamina en hendidura sináptica y mucha dopamina en la acción que van a tener a nivel de sus receptores, es decir, no desaparece la dopamina y sigue actuando en ese paciente. El paciente esquizofrénico o el paciente cocainómano va a desarrollar después una esquizofrenia. ¿Por qué? Porque la cocaína inhibe la recaptación del neurotransmisor. La dopamina tenía que volver al sitio de origen para ser bloqueada por enzimas también de la MAO. Pero en este caso, por el exceso de cocaína, el bloqueador el transportador es bloqueado, no ingresa la dopamina, hay un exceso de dopamina, se activan muchos receptores, a la ley de receptores ocupados, a mayor cantidad de receptores, mayor acción, y tenemos una intensidad del efecto de la dopamina. Quedamos aquí en la serotonina, porque la serotonina es un neurotransmisor muy importante y no podemos pasar rápidamente. Muy bien, que tengan una buena mañana. Nos vemos el día jueves con la última parte de neurotransmisores. Hasta luego. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Recording.